están devolviendo el dinero. En este momento, en El Salvador, la fiscalía ha comenzado a entregar de vuelta más de 38 millones de dólares a cientos de víctimas de una de las estafas más grandes de la última década. Pero para entender por qué ese dinero estaba incautado, hay que retroceder al día en que las autoridades entraron a la casa de un hombre y encontraron algo que los dejó sin palabras: 7 millones de dólares en efectivo, apilados por el suelo y guardados en cajas que ni siquiera eran las adecuadas para resguardar tanto dinero. Billetes y hasta monedas de metal amontonados como si fueran basura. Ese hombre había construido un imperio sobre una promesa imposible, un imperio que arruinó a familias enteras y que, según la fiscalía, arrastraba la sombra de la pandilla más temida del país. Si te interesa conocer los casos más impactantes sobre crimen organizado, lavado de dinero y la lucha contra las estructuras criminales en El Salvador, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque la historia de cómo cayó el imperio de Credit Cash y de cómo el dinero del miedo se disfrazaba de prosperidad apenas comienza a cerrarse. El nombre en el centro de todo esto es Gerson Adriel Oriana Ayala, y el de su empresa, uno que miles de personas en el occidente y el norte de El Salvador llegaron a conocer bien: Credit Cash, una financiera con sede en Chalatenango que en apariencia era la oportunidad de oro que muchas familias humildes esperaban. Pero antes de entrar en cómo se derrumbó este imperio, hay una promesa en el corazón de esta historia que lo explica todo, una cifra que debería haber encendido todas las alarmas. ¿Qué ofrecía exactamente Credit Cash para atraer a tanta gente? La respuesta es tan simple como peligrosa. Credit Cash prometía a sus inversionistas una ganancia mínima del 10% de interés mensual sobre el capital que entregarán, 10% al mes. Para que se entienda la magnitud, eso significa que quien entregaba $1,000 esperaba recibir $100 cada mes, y al cabo de un año, $1,200 de ganancia, además de recuperar su capital. Ninguna inversión legítima, ningún banco regulado del mundo puede ofrecer rendimientos así de forma sostenida. Y ahí precisamente empezaba el engaño, porque una promesa así de buena para ser verdad casi nunca lo es. Y esto nos lleva a la primera gran pregunta técnica del caso, la que define todo el fraude. ¿Cómo podía Credit Cash pagar semejantes intereses si ningún negocio real genera tanto dinero? La Fiscalía General de la República fue contundente al explicarlo. Lo que operaba Orellana, según las autoridades, era un esquema piramidal también conocido como esquema Ponzi, y el mecanismo de este tipo de fraudes es tan viejo como devastador. El dinero con el que se pagaba a los primeros inversionistas no provenía de ninguna actividad económica real ni de ningún negocio próspero. Provenía sencillamente del bolsillo de los nuevos inversionistas que iban entrando. Es decir, a los antiguos se les pagaba con el dinero de los recién llegados. Mientras siguiera entrando gente nueva con dinero fresco, la rueda giraba y todos parecían ganar. Pero en el momento en que ese flujo se frenara, toda la estructura estaba condenada a desplomarse, dejando a la mayoría sin absolutamente nada. Y la propia matemática del negocio delataba que era insostenible. Porque hay un detalle que la fiscalía puso sobre la mesa y que demuestra que los números nunca cuadraron: la diferencia brutal entre lo que Credit Cash cobraba y lo que prometía pagar. Según las investigaciones, la empresa prestaba dinero a terceras personas cobrando un interés del 5% mensual. Hasta ahí, un negocio de préstamos normal, pero al mismo tiempo a sus propios inversionistas les prometía pagarles el doble, un 10% mensual. Como resumió el fiscal general, haciendo una operación matemática simple, no existe ninguna lógica financiera que permita a una empresa pagar el doble de lo que gana. Era literalmente un negocio diseñado para perder dinero en cada operación. Y un negocio que pierde en cada operación solo puede sostenerse de una forma: devorando constantemente el capital de nuevas víctimas. Lo más doloroso de este caso, sin embargo, no está en los números fríos, sino en quienes cayeron en la trampa. Y aquí es donde la historia deja de ser un fraude financiero abstracto y se convierte en una tragedia humana. ¿Quiénes eran las víctimas de Credit Cash y qué llegaron a hacer por esa falsa promesa? Según la investigación, muchas de las personas que confiaron en la empresa no eran grandes inversionistas ni especuladores adinerados. Eran salvadoreños comunes, familias trabajadoras de Chalatenango y de la zona norte y occidental del país. Y lo verdaderamente devastador es hasta donde llegaron por perseguir esa ganancia prometida. Algunos sacaron sus ahorros de bancos formales, de instituciones reguladas y seguras,
para entregárselos a Credicash. Otros llegaron incluso a vender propiedades, a deshacerse de un terreno o una vivienda, convencidos de que estaban haciendo la inversión de sus vidas. Pusieron el fruto de años de trabajo en manos de una promesa, y esa promesa, según la fiscalía, era humo. ¿Y cómo lograba Orellana que tanta gente confiara en él y le entregara los ahorros de toda una vida? Porque generar esa confianza no es fácil. Y aquí aparece uno de los mecanismos más astutos del engaño: la apariencia de legalidad. De acuerdo con las investigaciones, Orellana utilizaba contratos notariales para dar a sus operaciones una fachada de legitimidad. Es decir, las personas firmaban documentos que parecían formales, legales, respaldados, lo que reforzaba la sensación de que estaban ante un negocio serio y no ante una estafa. A eso se sumaba otra táctica clásica de este tipo de esquemas. Al principio, algunas personas sí recibían sus pagos, recibían esos intereses prometidos durante los primeros meses, lo que las convencía de que todo funcionaba a la perfección, y no solo seguían invirtiendo más, sino que se convertían en los mejores promotores del negocio, recomendándoselo a familiares, amigos y vecinos. Así, la pirámide crecía sola, alimentada por la confianza de quienes creían haber encontrado una mina de oro. Pero detrás de esa fachada de empresario exitoso había un pasado que las autoridades no tardaron en sacar a la luz, y este es un dato que cambia por completo la percepción del personaje, porque revela que no era la primera vez. ¿Quién era realmente Gerson Orellana antes de Credicash? Según el fiscal general, Orellana no era ningún debutante en el mundo de los negocios turbios. Arrastraba antecedentes por el delito de estafa desde el año 2020, cuando ya había sido investigado en Chalatenango por casos relacionados con negocios poco claros y poco transparentes. De hecho, esos antecedentes lo habían llevado a estar detenido en su momento. Es decir, hablamos de alguien con un historial previo de fraude que aparentemente reincidió, y esta vez a una escala muchísimo mayor. El hombre que se presentaba ante la comunidad como un próspero empresario cargaba, en realidad, con un rastro de estafas que se remontaba años atrás. Y ese éxito aparente tenía un rostro muy visible en la región, porque Orellana no escondía su riqueza, todo lo contrario, la exhibía. Y aquí está uno de los aspectos más llamativos del caso. El imputado era ampliamente conocido en Chalatenango por ser propietario de una flota de autobuses, muchos de ellos vistosos y modificados bajo la marca de un imperio de transporte. Presumía abiertamente de su fortuna, llegando a jactarse en redes sociales de haber adquirido más de un centenar de buses en menos de 12 meses, y de que las ganancias de sus socios salían de ese negocio de transporte y hasta de una funeraria. Toda esa ostentación, esa imagen de hombre hecho a sí mismo, que había construido un emporio de la nada, era parte del anzuelo. Porque ¿quién no confiaría su dinero a alguien que aparentemente había convertido cada inversión en oro? La riqueza exhibida funcionaba como la mejor propaganda de la estafa. Entonces, ¿cómo se destapó todo? ¿Cómo empezó a desmoronarse este imperio construido sobre arena? Y aquí entra en juego una pieza clave que muchos no conocen, el detonante de toda la investigación. ¿Quién dio la primera alerta sobre Credicash? El caso no comenzó con una denuncia de las víctimas, que en su mayoría ni siquiera sabían que estaban siendo estafadas. Comenzó con un aviso de la Superintendencia del Sistema Financiero, el ente encargado de supervisar y regular las entidades financieras en El Salvador. Fue esa institución la que alertó a la fiscalía sobre un individuo que estaba captando fondos del público bajo el nombre de Credicash sin la autorización ni la supervisión que exige la ley para ese tipo de operaciones. Esa alerta encendió la maquinaria de la investigación, y a partir de ahí la unidad especializada contra el lavado de dinero y activos comenzó a tirar del hilo, un hilo que cuanto más se jalaba, más grande revelaba ser el ovillo. Hilo que encontraron al desplegar el operativo, porque cuando la fiscalía ejecutó los allanamientos, los hallazgos fueron de una magnitud que pocas veces se ha visto en un caso de este tipo. ¿Cuánto dinero y cuántos bienes logró asegurar el Estado? Los allanamientos se realizaron en las agencias de Credicash en Chalatenango y Nueva Concepción, así como en la propia vivienda de Orellana. Y las cifras que arrojó el operativo son sencillamente descomunales. Las autoridades lograron asegurar un total que ronda los 38,5 millones de dólares. Ese monto, según detalló posteriormente la fiscalía, se componía de más de 27,5 millones de dólares en efectivo y otros 11 millones de inmovilizados en cuentas bancarias. Pero lo más impactante fue dónde y cómo apareció parte de ese dinero. Porque, como mencionábamos al inicio, unos 7 millones de dólares en efectivo fueron hallados dentro de la vivienda del propio imputado.
apilados de cualquier manera, en el suelo y en cajas fuertes que ni siquiera eran las apropiadas para resguardar semejante cantidad de dinero. Pero el dinero en efectivo era solo una parte del imperio, porque Orellana había convertido buena parte de lo captado en bienes físicos, y aquí aparece un detalle revelador sobre cómo movía la fortuna. ¿En qué había invertido todo ese dinero? Según la investigación, una porción significativa de los fondos de los inversionistas había ido a parar a la compra de vehículos, nada menos que 231 vehículos, entre autobuses, taxis, camiones, destinados al transporte de pasajeros y motocicletas. A esto se sumaron decenas de inmuebles. En etapas posteriores de la investigación, la Fiscalía reportó la inmovilización de decenas de propiedades y de una amplia flota de vehículos vinculados directamente al imputado. Todo ese patrimonio, esa aparente prosperidad, no era más que el reflejo del dinero de cientos de víctimas transformado en bienes. Y ahí surgía un problema adicional para la recuperación de los fondos. Muchos de esos vehículos se deprecian rápidamente, pierden valor con el tiempo, lo que complica la tarea de devolver a las víctimas todo lo que perdieron. Y aquí es donde este caso da un giro que lo eleva de una simple estafa financiera a algo mucho más oscuro y peligroso. Porque hasta ahora hemos hablado de un fraude, pero la Fiscalía detectó una conexión que lo cambia todo. ¿Qué vínculo tenía este imperio financiero con el crimen organizado? Según las autoridades, a Orellana se le detectaron señalamientos de vinculación con la Mara Salvatrucha, la MS-13. De acuerdo con la investigación fiscal, esa conexión no sería un detalle menor. La Fiscalía ha señalado que la financiera habría funcionado, además, como una fachada para lavar dinero y que parte de los recursos que circulaban por esa estructura estaría vinculada a extorsiones atribuidas a la pandilla. Es decir, el dinero del miedo, el que la MS-13 arrancaba a comerciantes y transportistas mediante la extorsión, habría encontrado en una financiera de apariencia legal el mecanismo perfecto para blanquearse, para convertirse en dinero limpio a los ojos del sistema. Conviene ser precisos. Se trata de señalamientos de la Fiscalía dentro de una investigación en curso, y Orellana es un imputado, no un condenado. Pero si esa línea se confirma, estaríamos ante algo mucho más grave que una pirámide financiera. Esa posibilidad conecta este caso con una realidad más amplia sobre cómo operan las estructuras criminales, porque revela una faceta de las pandillas que suele quedar oculta tras la violencia más visible, la necesidad de lavar las enormes cantidades de dinero que generan. Una organización como la MC-13 no vive solo de la violencia, vive del dinero que extrae de comunidades enteras a través de la extorsión, y ese dinero, para poder usarse, necesita blanquearse, necesita pasar por negocios que le den una apariencia legítima. Financieras, empresas de transporte, comercios, todos pueden convertirse en lavanderías del dinero sucio. Por eso, cuando el Estado ataca no solo a los pandilleros que aprietan el gatillo o cobran la renta, sino también a las estructuras financieras que blanquean sus ganancias, está golpeando a la pandilla en un punto vital: su bolsillo. Desarticular una posible fachada de lavado es cortar una de las venas por las que fluye el oxígeno económico del crimen organizado. Llegamos así al desenlace de esta historia, al momento en que todo el peso de la investigación se traduce en consecuencias concretas. Porque después de la captura, los allanamientos y las incautaciones millonarias, quedaba la pregunta más importante de todas para las víctimas: ¿podrán recuperar su dinero? Y aquí está una de las noticias más significativas del caso. La Fiscalía no se limitó a incautar el dinero y encerrar al responsable. Puso en marcha un mecanismo para devolver los fondos a las personas afectadas. De hecho, la institución informó que ya inició el proceso de devolución de los más de 38,5 millones de dólares recuperados a las víctimas. Para gestionar algo de esta magnitud, se creó un registro de víctimas y un centro especializado destinado a procesar las pruebas y acelerar la identificación de todos los afectados. La tarea no es sencilla. Se llegaron a incautar alrededor de 18,000 contratos de mutuo, documentos que representan a una enorme cantidad de personas que entregaron su dinero a Credicash. Cada uno de esos contratos es potencialmente una víctima esperando justicia. Pero incluso en ese proceso de devolución hay una capa de complejidad que revela lo enredado del caso, porque no todos los que reclaman ser víctimas necesariamente lo son, y la Fiscalía ha tenido que actuar con cautela ante un riesgo muy concreto: ¿cómo distinguir a las víctimas reales de posibles cómplices o lavadores? El fiscal general explicó que la institución realiza una investigación de debida diligencia sobre cada supuesta víctima.
La razón, determinar si esas personas realmente existen, si las inversiones que dicen haber hecho fueron reales y si no tienen vinculaciones con organizaciones criminales. El fiscal puso un ejemplo revelador. Si una persona que se dedica a oficios domésticos aparece de repente habiendo entregado $500,000 o $1,000,000 a Credit Cash, eso enciende las alarmas, porque en un esquema que presuntamente lavaba dinero de la MS-13, algunos de los supuestos inversionistas podrían ser en realidad piezas del mecanismo de blanqueo. Distinguir entre la familia trabajadora que perdió sus ahorros y quien usaba la financiera para lavar dinero sucio es uno de los mayores desafíos del caso. Y las dimensiones totales del fraude ayudan a entender por qué este caso es tan grande. Porque cuando se suma todo el dinero que se movió a través de esta estructura, la cifra ubica a Credit Cash entre los mayores esquemas de fraude financiero de la última década en El Salvador. Según las estimaciones de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos, Orellana habría realizado movimientos por una cantidad cercana a los $51 millones, y las proyecciones eran aún más alarmantes. De acuerdo con la Fiscalía, la deuda global que la estructura piramidal habría acumulado ascendía a decenas de millones de dólares adicionales, con obligaciones de intereses que se contaban en millones de cada mes. Era una bomba de tiempo financiera, un esquema que tarde o temprano estaba destinado a estallar y a dejar a cientos, quizás miles de familias en la ruina. La intervención del Estado en ese sentido detuvo la maquinaria antes de que el colapso final arrastrara a todavía más víctimas. Los cargos que enfrenta Orellana reflejan la gravedad de lo que se le atribuye, y conviene precisarlos porque definen el futuro judicial de este hombre. ¿De qué se le acusa formalmente? Gerson Orellana Ayala fue detenido y es procesado por los delitos de defraudación a la economía pública en la modalidad de captación ilegal de fondos del público y por lavado de activos. Son delitos que golpean directamente el orden socioeconómico del país y a las personas que confiaron sus recursos en el esquema. La investigación, además, sigue abierta buscando identificar a todos los responsables, rastrear el destino final de cada dólar y determinar con exactitud el número total de víctimas y el monto real defraudado. Es un proceso que tomará tiempo dada la enorme cantidad de contratos, bienes y movimientos financieros que hay que analizar. Pero el mensaje del Estado es claro: quien construya un imperio sobre el engaño y peor aún sobre el dinero del crimen organizado, tarde o temprano verá ese imperio derrumbarse. Más allá del caso concreto, esta historia deja una lección que las autoridades han querido subrayar, porque el verdadero legado de un caso como Credit Cash no es solo la caída de un estafador, sino una advertencia para toda la sociedad: cómo protegerse de caer en la próxima pirámide. El propio fiscal general fue enfático al respecto y su mensaje merece repetirse. Ninguna inversión que prometa ganancias altas, rápidas y sin riesgo debe considerarse confiable. Esa es precisamente la firma de todos los esquemas piramidales de la historia. La promesa de duplicar el dinero, de ganar sin esfuerzo, de rendimientos imposibles, es siempre el cebo. Y detrás de ese cebo casi siempre hay un anzuelo que termina destrozando el patrimonio de familias enteras. En un país que lucha por dejar atrás el dominio de las pandillas, casos como este demuestran que la batalla no se libra solo en las calles, sino también en el terreno financiero, donde el dinero del miedo intenta disfrazarse de prosperidad. Esa es, en el fondo, la verdadera historia detrás de Credit Cash. No es solo la de un empresario que prometía el 10% mensual y que terminó con $7 millones tirados por el suelo de su casa. Es la historia de cientos de salvadoreños que vendieron propiedades y vaciaron sus cuentas persiguiendo un sueño que era una trampa. Es la historia de una posible fachada para blanquear el dinero que la MS-13 arranca a punta de extorsión. Y es también la historia de un Estado que interceptó la bomba antes de que estallara, incautó decenas de millones y puso en marcha la maquinaria para devolverle a la gente lo que le habían quitado. La gran incógnita que queda abierta es cuántas víctimas reales aparecerán cuando se termine de revisar cada uno de esos 18,000 contratos. ¿Y hasta dónde llegará, en realidad, el vínculo entre este imperio financiero y la pandilla? Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final y quieres seguir conociendo cómo El Salvador enfrenta el crimen organizado en todos sus frentes, desde las calles hasta las finanzas, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque mientras el dinero sucio siga buscando la forma de disfrazarse de dinero limpio, aquí vamos a seguir contándolo todo sin adornos y sin miedo.